Un saludo muy especial para todos. Hoy tenemos un tema importante, la resurrección. Muchos entienden que resucitar es volver a vivir. Incluso algunos judíos antes de Jesús pues tenían la idea de que resucitar era volver a esta vida, y por eso en el Evangelio aparece que muchos creen que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. Recuerden que él había sido decapitado en la cárcel. Bueno, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 23 al 32, nos presentan a los saduceos que no creen en la resurrección y le presentan a Jesús un caso. Una mujer se casa 7 veces y resulta que se mueren todos esos maridos uno tras otro. Luego al final muere la mujer, y la pregunta es: en la resurrección, ¿ella va a ser esposa de cuál de esos 7 maridos? Y Jesús le responde lo siguiente: estáis en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que resucitar es pasar a una vida diferente. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí otra idea importante es que nosotros creemos en un Dios de vivos, no de muertos. Abraham, Isaac, Jacob ya habían muerto en este mundo, ya no estaban en esta historia, pero aquí la afirmación: ellos están vivos por la resurrección. Así que Jesús nos está diciendo: si hay resurrección, creamos en la resurrección. Entonces, un primer elemento, resucitar, es pasar a una vida diferente, y por eso es necesario entender las Sagradas Escrituras, el mensaje y el poder de Dios. Bueno, un segundo momento es lo que nos dice el Evangelio acerca de Jesucristo resucitado. Bueno, nos dice que después que Jesucristo resucita, pues hay un sepulcro vacío. Eso no fue suficiente para que creyeran en la resurrección. Es más, eso suscitó dudas, algunos no creyeron, fueron llenos todavía de miedo, hasta que ellos experimentan cada uno y en comunidad que Jesús resucita, y ellos van a decir: Jesucristo resucitó, no simplemente porque vieron el sepulcro vacío, sino porque ellos experimentan el poder y la fortaleza de Dios en ellos mismos para poder decir: sí, Jesús está vivo, y ese es el mejor testimonio de la resurrección. Está vivo y ya no hay muerte que le pueda quitar, que le pueda arrebatar la vida. Entonces, miremos qué nos dice aquí el Evangelio. Por ejemplo, tendríamos que mirar en Marcos 16, 14, en Lucas 24, 13, 16, en Lucas 24, 39, 43, en Juan 20, 24, 29, en Lucas 24, 30, 31, en Juan 21, 3, 7 como ejemplos. Jesús se aparece el primer día de la semana, pasando el sábado, o el primer día de la semana, como dice en muchas ocasiones. Siempre se aparece ese primer día de la semana. ¿Por qué los otros no? El día de la resurrección, por eso para nosotros es el domingo, y el día del Señor que celebramos es el de la resurrección, el domingo, día del Señor. Bueno, se parece, no lo reconocen, no lo reconocen. Lo reconocen cuando tiene los mismos gestos del Jesús que vivió, del Jesús histórico, cuando parte el pan, cuando ora, cuando les dice que tiran las redes y que pesquen y se multiplican los peces. Entonces, bajo esos signos van a decir: es Jesucristo que está vivo. Sin embargo, no es un fantasma. Ellos nos recalcan que es Jesucristo, que les muestra sus llagas, que les muestra su costado. No es un espíritu, no es un fantasma, es alguien real. Es el mismo que ha sido crucificado y ahora está presente, está vivo, y ellos pueden experimentarlo. Sin embargo, hay algo bien novedoso, y es que se presenta cuando ellos están encerrados, con las puertas cerradas por miedo, con las puertas trancadas. Se aparece Jesús.
Entonces, evidentemente, no es un cuerpo material, no es un cuerpo de carne así de esta materia, sino es el Jesús que se presenta, no es un fantasma, es alguien que se puede experimentar, que pueden testificar luego, y eso es lo que nos quieren decir, está vivo, está vivo. Y tiene que ser experiencia de cada uno para poder decir Jesucristo está vivo. Entonces, pensemos eso. ¿Cuál era ese cuerpo con el que Jesús resucitó y qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios acerca de la resurrección? Bueno, un tercer elemento importante es lo que nos presentan en el Nuevo Testamento sobre la resurrección y específicamente sobre la resurrección del cuerpo. Se preguntan en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, sobre la resurrección y específicamente también en este capítulo sobre con cuál cuerpo. Entonces, la comparación que se presenta es el cuerpo es como una semilla. Uno siembra una semilla y lo que nace no es la semilla desaparece, muere y nace una vida diferente. Entonces, miren lo que nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 44 y siguientes. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Ojo, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así como dice la Escritura, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí se nos está invitando a que nosotros pensemos, resucitar también es pasar desde el cuerpo a una transformación. De alguna manera, pues también nos va a decir en otra parte que ni la carne ni la sangre heredan el reino de Dios. Pues cuando se entierra el cuerpo, se va convirtiendo en polvo, bueno, primero en huesitos, ahí están los gusanitos comiendo, bueno, pero está la persona sepultada en un cementerio, ¿no? Aquí lo que nos quieren decir es que eso es lo que se siembra, lo que desaparece, nace una vida diferente con un cuerpo diferente. ¿Qué nos querían decir? Que nosotros nos morimos enteros, incluso en el cuerpo, ¿sí? Y que no va a resucitar el alma, porque de eso no nos habla la palabra de Dios. Nos dice, morimos y gracias a Jesucristo resucitamos. Y para que sea confirmado ese acontecimiento, también se habla del cuerpo. Por eso en el credo nosotros hablamos de la resurrección, de la carne, del cuerpo, ¿sí? De la resurrección, no material, sino en un cuerpo espiritual. Entonces, algo para tener en cuenta. Una cita muy hermosa sobre esa vida que nosotros anhelamos alcanzar está en Filipenses, allí en el capítulo 3, en el versículo 20, nos dice lo siguiente: pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí viene una respuesta, ¿sí? ¿Por qué Jesús se aparecía con las puertas cerradas? ¿Por qué no lo reconocían? ¿Qué nos querían decir? Que Jesús resucitó a una vida diferente, y que ese cuerpo, que no es un fantasma, que no es un espíritu, es un cuerpo glorioso, y que esa promesa es para nosotros. Jesucristo resucitó para resucitarnos a nosotros, es decir, que nosotros también seremos transformados. Repito, vuelvo a leer: el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Entonces, pensemos nosotros, nuestros parientes, nuestros familiares que murieron, ¿ellos están enterrados en un cementerio? No,
allí está simplemente el cadáver. Es como decir, por allí pasó la persona, la vida de la persona, pero ahora es materia, ahora se está convirtiendo en polvo. ¿Y dónde van a encontrar a la persona? En Dios y con Dios. Y van a encontrarla y nos vamos a encontrar en la eternidad. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y esa es nuestra fe. Jesucristo resucitó para resucitarnos. Y en conclusión, resucitar no es volver a vivir, es pasar a una vida diferente, es pasar a la vida eterna. Jesucristo, una vez que muere y resucita, no vuelve a morir, ¿sí? Ya regresa al Padre y el Padre que lo resucitó a él por su amor, también por su resurrección, nos resucita a nosotros para que entremos en la vida eterna. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento. Si no creemos en la resurrección, entonces vana es nuestra fe. Es lo que nos va a decir también San Pablo. Bueno, espero que sigan compartiendo estas catequesis, que sigan viviendo la experiencia del encuentro con la palabra de Dios y que fundamenten su fe no para obtener beneficios aquí en este mundo, sino que vayan cultivando esos bienes eternos. Recuerden que Jesús dice, los bienes de aquí se corroen, se los roban, en cambio los bienes espirituales, los bienes del cielo son eternos. Trabajemos también desde el amor de Jesucristo para que nosotros seamos dignos testimonios de la resurrección. Dios los bendiga.